Después de su experiencia en medio de la tempestad y después de haber experimentado el estar a las puertas del Seol mientras descendía hasta las profundidades del mar, después de haber sido tragado por aquel gran pez y haber estado en su vientre durante 3 días y 3 noches, y después de haber sido vomitado en tierra, la Escritura nos dice que Dios pone a prueba por segunda vez la obediencia del profeta Jonás. Ahí en el capítulo 3, hermanos, de este libro, vamos a continuar la lectura. En el capítulo 3, verso 1, dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. La lección, hermanos, de esta mañana, pues le he titulado Jonás y los ninivitas. Y vemos otro evento. Es un libro muy pequeño, son 4 capítulos prácticamente. Y en este tercer capítulo, hermanos, nos relata la palabra de Dios lo que pasó cuando Jonás recibe esta instrucción del Señor y lo que sucede cuando él va a pregonar a esta ciudad. Vemos, hermanos, en esta lectura un nuevo inicio. Dice la palabra de Dios que por segunda vez vino la palabra de Jehová a Jonás. Si nos fijamos, hermanos, esta frase casi es idéntica palabra por palabra a la frase que encontramos en el capítulo 1, versículo 1, cuando Dios habla por primera vez a Jonás. Esto nos indica que Jonás está recibiendo una nueva oportunidad. Una oportunidad exactamente igual, idéntica a la anterior, a la cual él se había negado a obedecer. A veces decimos nosotros, borrón y cuenta nueva. A veces decimos, volvamos a empezar desde el principio. Y tal parece que esto es exactamente lo que Dios está haciendo con el profeta. Seguramente el Señor, siendo Él soberano, siendo Él el Dios todopoderoso, Él pudo haber actuado de diferente manera con Jonás y con la desobediencia que Él demostró. A lo mejor Dios pudo haber reprendido a Jonás después de que el pez lo vomitó. Tal vez pudo el Señor echarle en cara su desobediencia y el haber huido de su presencia, pero no lo hizo así Dios. A lo mejor pudo haberle desechado como su profeta, pudo haberle dicho que era indigno de ser siervo suyo, pero no lo hizo así el Señor. Al contrario, hermanos, vemos aquí que Jonás recibe una nueva oportunidad. Él tiene delante de él ahora la oportunidad de resarcir el error cometido, de volver a enmendar el camino que él había decidido llevar en una dirección opuesta a nuestro Dios. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás. Y dice en el versículo 2, dice la palabra de Dios: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella el mensaje que yo te diré. Hermanos, el desafío para Jonás seguía siendo el mismo. Y esto es muy interesante porque Dios, hermanos, no dice a Jonás, ¿sabes qué? Pues como tú no quieres ir a Nínive, entonces ve a otra ciudad, ve a este otro pueblo. ¿Sabes qué, Jonás? Como Nínive es una ciudad muy mala y muy difícil, una tierra muy dura, ¿sabes qué? No vayas a Nínive. Mejor vamos a cambiar de planes. No, Dios no dice eso. Dios no actúa de esta manera. El desafío que pone delante de Jonás sigue siendo exactamente el mismo. Nínive, esa gran ciudad, la capital del imperio asirio. Un pueblo, hermanos, sanguinario, perverso. La maldad de Nínive había sido tan grande que había subido hasta la presencia de Dios. Eran pecadores en gran manera y allí lo vuelve a enviar Dios. No cambia los planes. Dios, hermanos, envía a Jonás prácticamente a la boca del lobo a proclamar este mensaje de parte de él. Decíamos, hermanos, en la primera lección que
pues había de cierta manera el riesgo de que Jonás fuera muerto al ir a Nínive, de que los ninivitas no tomaran a bien las profecías que iba a proclamar contra ellos y que lo mataran. Y decíamos, eran crueles, eran despiadados, eran sanguinarios. Y por otro lado, si él ayudaba a este pueblo predicándoles y Dios los perdonaba, de alguna manera él iba a quedar como un traidor, porque ellos eran enemigos del pueblo de Israel. ¿Y qué iba a decir su pueblo de Jonás? Y él decidió mejor huir, irse lo más lejos posible. Y ahora es enviado nuevamente aquí a Tarsis. Hermanos, hay un himno muy bonito que dice: proclamad el mensaje. Creo que es el 237. Proclamad el mensaje. Y Dios le dice a Jonás: ve y proclama contra Nínive. Jonás fue a proclamar. No era fácil hacer este trabajo. No era nada sencillo, pero era la orden de Dios. Él no, hermanos, al ir a proclamar el mensaje, dice Dios, que yo te diré. Él no debía de alterar este mensaje. Debía ir a Nínive y debía proclamar exactamente lo que Dios quería. Y esto es algo muy interesante, hermanos, que nosotros debemos siempre tener en mente, estar conscientes de que cuando se trata de hablar el mensaje a las personas, hablar de parte de Dios, tenemos que ser claros y tenemos que decir lo que es necesario que ellos escuchen, lo que Dios quiere que les digamos. Así es la palabra de Dios. No debe darse a conocer de una manera que está siendo alterada. Nosotros no debemos ni tenemos facultad para añadirle o para quitarle a la palabra de Dios. Se le dice a Jonás: el mensaje que yo te diré, lo que yo quiero que ellos sepan, ve y díselos. Se debe, hermanos, como dice el apóstol Pablo, declarar todo el consejo de Dios, y para nada la palabra debe ser diluida o debe de ser adulterada. Hay que predicar como Dios quiere que prediquemos. No debemos nunca temer decir la verdad. Probablemente la primera ocasión Jonás tuvo algo de temor a cómo iban a reaccionar, a cómo lo iban a tomar. Pero ahora, hermanos, nuevamente se le da la oportunidad de que vaya y proclame contra ellos. El versículo 3 nos dice lo siguiente: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Vemos, hermanos, que Jonás ahora ya no fue desobediente. La primera vez desciende a Jope, toma una nave que partía para Tarsis y huye de la presencia de Jehová. Ahora dice la escritura que él se levanta y va a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Vemos dos actitudes totalmente diferentes. Vemos que Jonás está aprovechando esta nueva oportunidad que se le da. Vemos a Jonás que ha entendido que su rebeldía no le iba a llevar a nada bueno. Vemos a un Jonás, hermanos, resarciendo los daños, resarciendo su mala conducta. Vemos a Jonás, hermanos, siendo un siervo obediente. Ahora él actúa según la palabra de Dios. Ahora él está dispuesto a llevar a cabo el encargo que Dios le está haciendo. Jonás, hermanos, por ahora no consulta con su carne. Él no consulta con sus prejuicios. Él va simplemente y se levanta y emprende este viaje hacia Nínive según la instrucción que Dios le está dando. Hermanos, según los historiadores, según los comentaristas, Nínive tenía aproximadamente 60 millas de diámetro y contaba, bueno, esto lo dice la Biblia, con 120,000 habitantes aproximadamente. Caminando, digamos, 20 millas cada día, la ciudad podía ser
cruzada en 3 días. 3 días de camino es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y Jonás va a esta ciudad capital del imperio más poderoso, una ciudad, hermanos, moderna, una ciudad rica, lujosa, y aquí va Jonás a pregonar contra ellos. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, dice, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dios, hermanos, había dicho, había planeado, por causa de la maldad tan grande que había entre los ninivitas, destruirla. Así como destruyó Sodoma y Gomorra, así como destruyó el mundo entero en los días de Noé, ahora Él se propone también destruir Nínive. Noé fue pregonero de justicia y él advirtió a las personas. Y ahora, hermanos, el trabajo era para Jonás, advertir a Nínive, proclamar contra ellos. Dios no estaba contento con la vida que ellos llevaban. Dios estaba triste y Dios estaba indignado con la rapiña y con toda la maldad producto de la vida de estas personas. Así que Dios iba a destruir. En 40 días todo iba a ser destruido. Y vemos aquí, hermanos, que tan pronto como llega Jonás a Nínive, él, dice la Escritura, que comienza a predicar. No vemos a Jonás entrando en una posada para descansar. No vemos a Jonás yendo a un restaurante a comer. No vemos a Jonás yéndose de turista por las principales calles de Nínive. Vemos a Jonás que se pone inmediatamente a proclamar como Dios se lo había ordenado. Eso es lo que él llevaba en su mente. ¿Qué diferencia tan grande, hermanos, de actitudes al primer Jonás a este segundo? Y esto es lo importante de aprovechar las oportunidades cuando Dios nos las da. No todos tienen esta actitud, lamentablemente. Y aquí vemos algo bueno en el caso de Jonás. Y lo hermoso de la historia es que a pesar de la maldad, a pesar de lo perverso que eran, la Escritura nos dice que la gente fue receptiva al mensaje de Jonás. La gente, hermanos, no empezó a burlarse de Jonás, de su advertencia, y decirle: estás loco, Jonás, ¿cómo crees que esta Nínive tan grande y tan poderosa va a ser destruida en 40 días? Estás loco, vete de aquí. ¿No dijeron eso los ninivitas? Tampoco dice la Escritura que se hayan enojado y se hayan enfurecido contra Jonás y que lo hayan golpeado y que lo hayan dejado medio muerto. Tampoco dice eso la palabra de Dios. Al contrario, la Escritura nos enseña que ellos prestaron atención al mensaje, que el mensaje llegó a lo profundo de sus corazones, que reconocieron sus pecados, que entendieron lo mal que se habían estado comportando y supieron, creyeron que su final estaba cerca. Creyeron, conforme a la palabra de Jehová, que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Eso es muy hermoso, hermanos, cuando una persona entiende su condición delante de Dios y no es indiferente. A veces la gente, cuando se le habla y se le hace ver su pecado y la consecuencia del pecado y la condenación que le espera, a veces le entra por un oído y le sale por el otro. Le da igual. Algunos se enojan, algunos no quieren escuchar. ¿Sabes qué? No me digas nada, no quiero oírte. Me fastidia que me hables, que me digas esas cosas. Y simplemente, hermanos, hacen un caso omiso del mensaje que se les proclama. Los ninivitas, aunque eran muy malos, no hicieron eso. No lo hicieron. Hermanos, ¿qué nos enseña esta historia de Jonás? Nos enseña que nuestro Dios es un Dios de oportunidades.
Es el Dios de las oportunidades. Su gracia es tan grande que muchas veces nos permite comenzar de nuevo. Así es Dios, ese es su carácter. Nos da la oportunidad de volver a empezar un nuevo inicio. Y muchas veces, hermanos, no una, ni dos, ni tres veces, por enésimas ocasiones, Dios nos concede la oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Cuántas veces ha escuchado usted el mensaje de Dios? ¿Cuántas veces no se le ha hecho la invitación a venir a la obediencia, a entregar su vida a Cristo, a reconocer sus pecados, a arrepentirse de todo corazón, el ser bautizado para que el Señor le lave sus pecados? ¿Cuántas veces no se le ha dicho? Y tal vez muchas veces ha rechazado la invitación, pero una vez más el Señor le está llamando. En enésimas ocasiones Dios nos concede la oportunidad de hacer un cambio verdadero en nuestra vida y volver a comenzar. Sí, hermanos, su gracia es muy grande. Su gracia nos dice que nos levantemos y que volvamos a intentar lo que el Señor nos pide que hagamos. En el caso de nosotros los cristianos, si alguna vez fallamos, porque es posible, no que Dios quiera que fallemos, no es que Dios quiera que caigamos, pero es posible que alguien caiga. No quiere decir que es el final. No quiere decir que ya todo se acabó, no quiere decir que ya no hay esperanza. Al contrario, Dios nos dice que nos levantemos como fue en el caso de Jonás y que volvamos a intentarlo. Dios, hermanos, quiere que cumplamos con su voluntad. Y ese es el punto. Dios quería que Jonás llevara a cabo la misión que él tenía para él. La historia de Jonás debe de ser de mucho aliento para nosotros también. Porque mientras estemos en este mundo, mientras Dios nos tenga con vida, tenemos la oportunidad de enmendar errores y de hacer tal vez lo que en algún tiempo no quisimos hacer, o lo que nos negamos a hacer, o lo que tuvimos temor de hacer, o a lo que fuimos indiferentes. Si Dios nos tiene aquí y todavía podemos entender su mensaje y tenemos la capacidad de obedecerlo, aquí está presente la oportunidad del Señor para cada uno de nosotros. Ahora bien, seguimos siendo responsables de guardar todo lo que el Señor ha mandado. Es exactamente lo mismo. Si el Señor nos da una segunda o una tercera oportunidad, es para hacer exactamente esas cosas que tal vez no hemos hecho. Sus mandamientos, hermanos, no cambian por el simple hecho de que no nos gustan. Si tal vez en el pasado cometí un error porque había algo que no estaba yo tan contento o no me agradaba tanto o no me sentía tan cómodo, ahora que se me da una segunda oportunidad, no quiere decir que ya esas cosas no tengo que hacerlas. No, debo de hacerlas, por supuesto que sí. Dios nos concede iniciar de nuevo, pero sin rehuir a lo que Él quiere que hagamos y a la forma en la cual Él quiere que vivamos. Así debe de ser. Hace días platicaba con un hermano que hace algún tiempo, tristemente, hermanos, porque su actitud, ¿verdad? Y no fue buena. Y dejaron de congregarse. Y se les animaba y se les exhortaba y se les visitaba. Y la actitud seguía siendo la misma. Y lamentablemente, pues esta iglesia tuvo que señalarles como hermanos que andaban desordenadamente por su inasistencia a los servicios de la iglesia. Y platicando con él decía, hermano, no se te dio esa carta porque fueras adúltero, o porque fueras ladrón, o porque fueras borracho, o porque fueras maldiciente.
El problema con ustedes es que no se congregaban. Y si asistían a los servicios era una vez al mes, una vez allá, de vez en cuando, y si iban por la mañana, ya no iban por la tarde, ya no les veíamos en mucho tiempo. Y eso no es correcto. Eso es faltar a un mandamiento de Dios, aparte de que no se reúnen, no participan de la cena, no ofrendan, y es andar desordenadamente. Pero lo que tienen que hacer es arrepentirse de ese pecado. Si por esa causa fue que se les señaló, eso es exactamente lo que ustedes tienen que hacer, arrepentirse de esa actitud, de esa forma de vida desordenada y cambiar. Ser responsables, ser diligentes en cuanto a la vida cristiana como parte de la congregación. Y pueden comenzar de nuevo. Pueden volver a empezar. Dios les da una nueva oportunidad que comiencen, pero ahora sí, haciendo aquello que no hicieron en el pasado. Y así es con cada uno de nosotros, hermanos, y de alguna manera le fallamos a Dios. Tenemos la forma, la manera, la oportunidad de iniciar nuevamente, pero siendo responsables a todo lo que el Señor ha mandado. Si en algo hemos fallado, volver otra vez a retomar esa responsabilidad, esa actividad, y ahora sí, cambiar nuestra actitud y nuestra forma de vida. Si en el pasado, hermanos, hemos huido de Dios, si hemos sido la clase de cristianos que no somos ejemplo, o que no estamos nosotros llevando a cabo nuestra vida de una manera responsable, pues simplemente, ahora que Dios nos concede una oportunidad nueva, cambiar y corregir todo lo que hemos estado haciendo mal. Jonás lo entendió. Jonás entendió. Y sabía, hermanos, después de haber estado en el fondo del mar y en el vientre de aquel pez, que no podía desaprovechar esta nueva oportunidad que Dios le estaba dando. Y él decidió ser un instrumento útil para llevar a cabo los planes y propósitos del Señor. Ahora lo vemos predicando en Nínive como el Señor quería que hiciera desde el principio. Hermanos, es una hermosa lección. Es una hermosa enseñanza la que Jonás nos da ahora en esta segunda oportunidad que Dios puso delante de él. Pero otra cosa que vemos en esta historia es una ciudad arrepentida. Dice la Escritura, hermanos, en el versículo 5, versículo 5 del capítulo 3, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Vemos, hermanos, que hubo un resultado positivo en la predicación de Jonás. Y conociendo a los asirios, conociendo su historia, es aún más impresionante ver lo que aquí se nos describe. Hermanos, aunque la palabra arrepentimiento no está textualmente en este pasaje, sí podemos ver muy claramente el concepto en la vida de los ninivitas. El arrepentimiento es algo que se hace, es algo que se demuestra. Y este arrepentimiento comienza creyendo a Dios. Y dice aquí, hermanos, que ellos creyeron a Dios después de que Jonás les predicó. Ellos eran paganos, ellos eran idólatras, tenían sus propios dioses. Pero Jonás les habla del Dios verdadero y lo que el Dios verdadero ha planeado hacer con ellos. Y ellos creyeron a Dios. Mientras creamos, hermanos, en Dios, tenemos el poder de cambiar nuestras vidas conforme a su voluntad. Cuando nosotros no creamos en Dios, hermanos, no hay esperanza para nosotros. ¿Qué clase de vida puede llevar una persona que no cree en Dios? ¿Qué clase de cambios puede hacer en su persona si no cree en Dios? Pero los ninivitas dice que creyeron en Él. Y algo muy importante, hermanos, es que nadie puede creer en Dios apartado de su palabra.
Ellos escucharon la predicación de Jonás y creyeron a Dios. Hay gente que cree en Dios, pero no tiene ningún interés en la Escritura, en la Biblia. Hay gente que dice que cree en Dios, pero no tiene interés en escuchar el mensaje de su palabra. Si se le invita a la reunión de la iglesia, dice, no, yo no tengo tiempo. Si se le dice, podemos estudiar en su casa juntos, dice, no, no puedo. Y nunca desea o tiene ese interés o esa hambre de la palabra de Dios. Yo digo, ¿cómo puede creer en Dios así? ¿Qué es lo que va a creer de Dios? ¿Cómo creer en alguien a quien no conoce? No sabe de su voluntad, no sabe de su palabra, pero dice que cree en Él. Va de la mano. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Nínive. Dice la Escritura que oyeron el mensaje y creyeron a Dios e inmediatamente comenzaron ellos a cambiar su actitud y a cambiar sus caminos. Todo el pueblo comenzó a ayunar. Se vistieron de cilicios, que eran ropas de tela áspera, dura, que se ponía la gente en señal de tristeza, de duelo, de luto. Y dice la palabra de Dios que se sentaron sobre cenizas. Cada uno de estos aspectos representaban expresiones públicas de su arrepentimiento, de su tristeza, de su dolor. Hermanos, la ciudad entera aquí está mostrando el dolor que sentían por los muchos pecados cometidos, porque eran malos, como hemos enfatizado, y entendieron y sentían tristeza por ello. Estaban persuadidos de que habían hecho mal y sabían que merecían la ira divina. Ellos no se defendieron, como decimos a veces, como gato boca arriba, que no acepta, que no reconoce y que dicen, pero ¿por qué Dios nos va a castigar? No, entendieron que merecían el castigo que se les estaba profetizando. Hermanos, incluso el rey de Nínive, dice la Escritura, que fue movido por la palabra de Dios. En el versículo 6 de Jonás 3 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. El rey de Nínive. Sí, hermanos, este hombre era el rey, digamos, del imperio más poderoso en su momento. Y siendo él el rey de esta nación, no se llena de orgullo, no se llena de desprecio hacia el mensaje. No, por el contrario. Dice aquí la Escritura, hermanos, que él manifiesta su arrepentimiento. Él se rebaja. Él se humilla ante Dios. Y lo hace aún sin importar lo que las personas pudieran pensar o pudieran decir. El rey, mira el rey, ¿cómo está? Vestido de cilicio, de rodillas ahí en ceniza. Es el rey de Asiria. Eres el rey más poderoso. ¿Cómo te humillas de esa manera? A él no le importó el que dirán, lo que fueran a pensar de él. Él entendió, él reconoció y él se humilla hasta lo sumo delante de Dios. Hermanos, esa es la actitud del verdadero arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente genuinamente, está dispuesta a todo. Está dispuesta a humillarse ante Dios y no le importa lo que las personas vayan a pensar o vayan a decir. Él no está tratando de protegerse en ese sentido. No, claro que no. El verdadero arrepentimiento no pone excusas. No dice qué van a pensar de mí.
No actúa como el rey Saúl. Ustedes recuerdan cuando Dios lo manda a destruir a Amalek y él perdona lo mejor del ganado y perdona aún la vida del rey. ¿Se acuerdan cómo actuaba? Reconoció que había pecado, sí, pero ¿estaba arrepentido? Dice allá, hermanos, la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Dice, y él dijo, yo he pecado, dice Saúl, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Él sabía que había hecho mal. Él sabía que había sido desobediente a la instrucción que Dios le dio. Y él sabía, hermanos, que el profeta Samuel estaba molesto por su desobediencia. Y dice, ok, hice mal, porque primero ponía excusas y decía, es que el pueblo fue el que perdonó lo mejor para ofrecerlo a Jehová. Ahora reconoce y dice, he pecado, pero hónrame, Samuel, delante de los ancianos y delante de mi pueblo. Saúl, hermanos, estaba más preocupado por su imagen como rey, por el qué dirán, que por su condición espiritual delante de Dios. No era tanto su relación con el Señor lo que le interesaba. Él quería que el profeta fuera con él, mantenerlo con él y dar una buena imagen delante de los ancianos y del pueblo. Hermanos, cuando uno se arrepiente, no trata de ocultar su pecado. Cuando uno de verdad se arrepiente, no trata de maquillar lo que hizo. Cuando uno se arrepiente, no evita, cuando la situación lo amerite, confesar su pecado y pedir perdón públicamente, si es necesario, hacerlo delante de la iglesia, hacerlo. No. Mire la actitud del rey de Nínive. Mire la actitud de los ninivitas. A veces hay quienes hasta se molestan. No, pues sí quiero pedir perdón, pero yo no estoy dispuesto a decirlo ahí delante de todos. ¿Cómo voy a pasar yo enfrente? No, si quieren hago un papelito y no digan ahí públicamente, nada más ahí. Que sepan que pedí perdón, pero no digan que hice. Y de una manera así, muy forzada el perdón. No, hermanos. Cuando una persona está arrepentida de verdad, no le importa humillarse, rebajarse, reconocer lo que ha hecho y delante de quien sea necesario, buscando la misericordia de Dios. Esa debe de ser la actitud. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, aquel publicano que oraba allá en el templo? Dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sí, Señor, he pecado. Tú sabes, Señor, que he pecado y lo reconozco. Esa debe ser nuestra actitud. Dice la Escritura que este hombre descendió a su casa justificado. En el versículo 7, volviendo a la lectura de Jonás, dice, después de que el rey se humilla, dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos.
instrucción, decreto del rey y de sus principales, de los nobles de Nínive. Hermanos, otra cosa muy importante que nos enseña aquí es que el verdadero arrepentimiento implica que dejaremos de hacer lo malo y que no regresaremos voluntariamente a los pecados de los que estamos pidiendo perdón. Sí, hermanos, exteriormente el arrepentimiento debe de manifestarse a través de un cambio en la persona, que ahora seamos diferentes. Eso es lo que en realidad a Dios más le interesa en la vida de una persona. De nada servirían los ayunos. Podemos pasar un mes entero ayunando. Pudiéramos, hermanos, ponernos la tela más gruesa, el cilicio más áspero y estar ahí en ceniza días y días enteros. Pero de nada serviría hacer todo esto y clamar a Dios si no estamos dispuestos a dejar el pecado y a reformar nuestra forma de vida. Dios quiere un cambio de corazón y Dios quiere un cambio en las actitudes y en las acciones y en las palabras y en toda la forma de vivir de las personas. Eso es lo que a Él más le interesa. Arrepentirse implica que todo mal camino y rapiña debe de ser abandonado. Y es lo que dice el rey. Él lo entiende. Él lo entiende. Y llama a todo el pueblo a que se conviertan de verdad. Que cambien su corazón y sus acciones. En el versículo 9 dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Háganlo. Todos, desde el mayor hasta el menor, hagan lo que les estoy diciendo. Conviértanse al Señor. Él no sabía realmente qué iba a hacer Dios, pero de alguna manera Él está tratando de que Dios tenga un poco de misericordia y que no haga lo que Él ha dicho que va a hacer. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Su razonamiento es muy sencillo, pero tiene mucho sentido, hermanos. Si ellos se apartaban de sus pecados, entonces había un rayito de esperanza. Había un rayito de ilusión de que Dios se detuviera y no trajese ese juicio, esa destrucción que legítimamente había decretado. Dios, siendo soberano, siendo el creador, el todopoderoso, Él tenía la facultad, el derecho de terminar con esa ciudad por su gran maldad. Pero al ver el cambio en ellos, al ver el sincero arrepentimiento y al ver cómo se apartaban de sus pecados, el rey tenía esa pequeña esperanza de que Dios no los destruyese. Sí, hermanos, podemos ver una ciudad arrepentida de verdad, porque Dios conoce los corazones. Dios no solamente ve lo externo de las personas, Dios sabe lo más profundo, las intenciones, los pensamientos. Dios lo sabe todo. Y nota, hermanos, lo que dice la Escritura y nos describe a continuación un Dios misericordioso. Versículo 10, Jonás 3:10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No lo hizo. Hermanos, Dios siempre ve lo que hacemos. Dios ve nuestro corazón, nuestra fe, nuestra sinceridad. Dios puede observar perfectamente nuestra tristeza y también nuestras acciones. Y lo que vio en Nínive agradó a Dios.
cómo se convirtieron, cómo se arrepintieron, agradó a Dios. Y dice la Escritura que Dios también se arrepintió del juicio que había dicho iba a traer sobre ellos. Y como he enfatizado también en las lecciones anteriores, este es y sigue siendo el carácter de nuestro Dios, un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Es el mismo Dios al cual nosotros servimos. Y aunque su santidad y su justicia exigen que el pecado sea castigado, hermanos, su inmensa misericordia también abunda para con aquellos que se convierten de verdad y abandonan su vida de pecado. Dios, hermanos, es un Dios severo, es un Dios de ira, es un Dios de venganza, pero también es un Dios amoroso, bueno, misericordioso, de gracia y misericordia. Todo depende de nosotros, hermanos. ¿Qué faceta de Dios queremos que se manifieste en nuestra vida? ¿Queremos recibir su ira, su castigo, su severidad, o queremos recibir su misericordia, su amor, su bondad? Depende de la persona. Dice en Jeremías capítulo 18, versículo 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, dice Dios. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Repito, hermanos, depende de la actitud de la persona. Dios está dispuesto a hacernos bien. Dios está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a darnos una oportunidad más. Dios está dispuesto a derramar su gracia y su misericordia y que no seamos castigados. Pero en realidad, hermanos, ¿estamos dispuestos a cambiar y a convertirnos? ¿A dejar nuestros pecados y la rapiña de nuestras manos y convertirnos en verdad a Dios y hacer su voluntad en todo? Si es así, hermanos, podemos tener la tranquilidad y la seguridad de que Dios derramará en abundancia su misericordia, porque Él es amplio en perdonar. Pero si no, hermanos, dice, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Nosotros decidimos, nosotros escogemos, nosotros le decimos a Dios cómo actúe con nosotros. Cada uno con su actitud y con su obediencia o bien su desobediencia le dice a Dios qué hacer. Hoy en día, hermanos, de la misma manera, Dios puede cambiar el resultado de nuestro juicio si nosotros cambiamos de verdad. Cuando Jonás se volvió al Señor, Dios le dio una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. Ahora Nínive se vuelve al Señor y de la misma manera Dios le da una nueva oportunidad y ahora decide no destruirlos como Él lo había planeado. Y hoy en día, hermanos, de la misma manera Dios busca en las personas un cambio de corazón que le conduzca a un cambio de acciones. Y al igual que el ayuno, al igual que el cilicio, al igual que la ceniza, hermanos, venir a la reunión de la iglesia, el cantar, el orar, el escuchar un sermón, el ofrendar, todas estas cosas son buenas. Pero si nosotros creemos que eso es suficiente, estamos equivocados. Se requiere una verdadera conversión, como fue el caso de los ninivitas. Necesitamos volvernos al Señor con todo nuestro corazón, creer en Él como lo hizo Nínive, y necesitamos sinceramente
estar arrepentidos de todos nuestros pecados. El apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice lo siguiente en Tito 2:11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios no hace excepción con nadie. Y dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que seamos su pueblo. Dios quiere redimirnos de toda iniquidad, pero necesitamos estar dispuestos también a convertirnos y a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. En Hechos 2:37 vemos ya en esta dispensación cristiana a un grupo grande de personas allá en Jerusalén, arrepentidos también, o compungidos más bien, tristes por lo que habían hecho después de que Pedro les predica. Y dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nos volvemos al Señor con todo nuestro corazón y cuando nosotros hacemos lo que Él nos indica, podemos tener la certeza de que nuestros pecados son perdonados. Dios quiere arrepentimiento de las personas. Dios quiere una sincera conversión. Dios quiere, como aquí se indica por Pedro, que se bauticen para que sus pecados sean lavados. Hermanos, en el estado de Texas, nunca se perdonaría a un asesino a sangre fría. Aunque ese asesino se arrepienta, aunque ese asesino reconozca que hizo mal, aunque ese asesino, hermanos, prometa nunca más volver a asesinar a nadie, nunca se le perdonaría el crimen cometido. Él tendría que pagar por su crimen. En cambio, Dios es misericordioso. Dios es diferente, hermanos. Y en esa infinita misericordia, aunque nuestros pecados sean rojos como la grana, Él los perdona y nunca más se vuelve a acordar de ellos. La pregunta en esta mañana es: ¿tiene usted un corazón como el de los ninivitas que escucharon el mensaje de Dios? ¿Un corazón dolido, arrepentido por sus pecados? ¿Le gustaría a usted en esta mañana aceptar esta nueva oportunidad que el Señor le está ofreciendo? Y esa es la invitación que queremos hacerle. Imite el proceder de Nínive, de su rey, de todas las personas, y conviértase al Señor de todo corazón. En pantalla está el plan de salvación para aquellas personas que aún no han sido bautizadas, que aún no han obedecido el Evangelio. Le invitamos en esta mañana a que venga Cristo. Vamos a cantar el himno de invitación que nuestro hermano ha preparado, himno número 44.